Bien, lo que vamos a ver ahora es lo que se conoce con el nombre de gradientes. Les pregunto, ¿qué entienden ustedes por una gradiente? ¿Esto lo vieron en algún curso de matemática? ¿Qué es lo que es una gradiente? Puede participar quien quiera. Buenas tardes, profesor Luciano, Buenas por tardes. aquí. Eh, bueno, hasta donde nosotros vimos al inicio, la gradiente era una especie de función, una Sí, pero ¿qué es función, lo que representa una gradiente? La definición más general que se te ocurra. una tendencia, una línea, una curva, No, no. no sé qué espera. No, la definición de lo que es un gradiente o una Un- gradiente. la pendiente de la recta tangente No, de la gráfica de una función. no, No no, sé. no, Es una escala del profe, ¿no? no, ¿Es una función de un vector? no. Sí, tiene que ver con el vector Nabla, que trabajaron en algún instante, pero la definición más general de una gradiente es lo que es una diferencia. Punto. Ah, eso de que era la variación de la magnitud de una magnitud, una cosa así era. Listo. Una Ah, ya, variación. ya, Una ya. variación. Bien. Entonces, miren el monitor, el diagrama de flujo. Miren, aquí tenemos flujos que tienen una cierta característica. Si se dan cuenta, son todos iguales en monto, las flechas azules, los flujos azules. No. No, No, no sé. pero sí tienen una particularidad. Observe, fíjense, estos flujos son crecientes o decrecientes, van aumentando o disminuyendo. Aumentando. ¿Sí? Aumentando. Aumentando. Listo. Entonces tenemos una serie gradiente creciente. Los flujos van aumentando. Y he aquí el apellido, y este es el importante, uniforme. ¿A qué se refiere el concepto de uniforme? Constante, igual. Pasa que en esta serie la diferencia entre flujos sucesivos es siempre la misma. Observen, si al segundo flujo usted le resta el primero, ¿cuánto le da el resultado? En ese notaje, Si al tercero le restan el segundo, notaje si al último le restan el penúltimo, también. una serie gradiente uniforme consiste en aquella composición de flujos en los cuales la diferencia, la resta entre términos sucesivos es siempre la misma, es constante. ¿Hay dudas? No. Listo. Aquí, al igual vimos en el caso de anualidades, trabajar con una serie de muchos elementos en ella puede ser complejo al tener que ir descontando de uno en uno. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es encontrar una ecuación de valor que nos vincule el valor presente con la serie gradiente uniforme. ¿Hay dudas? En vez de tener que llevar todos de a uno, que de ahí tenemos que partir en todo caso, vamos a tratar de encontrar alguna ecuación que nos vincule todos los elementos que tenemos ahí en la pizarra. ¿Hay dudas? No. Entonces, y además es creciente porque los flujos iban aumentando o disminuyendo.
Díganmelo de nuevo. Lo dijeron bien hace un ratito. Creciente, Esta serie es creciente porque los flujos van aumentando. listo. Si fuese en contrario, tuviéramos un mono así, esta podría ser una serie gradiente uniforme, pero creciente o decreciente. Decreciente. Listo. ¿Hay dudas? No, profe. Bien. ¿Qué es lo que habría que hacer? Yo no voy a hacer de nuevo la demostración porque es una variante de la que ya hicimos. Es un poquito más largo porque hay que trabajar en 2 etapas, pero se aplica el mismo truco 2 veces en cada una de las etapas. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Llevar eso para allá, esto para allá, y el último también, todos los intermedios también. ¿Me siguen o no? Entonces voy a escribir solo la primera expresión. El valor presente sería igual a este primer flujo. ¿Durante cuánto tiempo habría que descontarlo para llevarlo a tiempo cero? A alguna tasa de interés. ¿Cuántos periodos lo debo descontar para llevarlo al tiempo cero? ¿Uno? 1. El que sigue. ¿Durante cuánto 2. tiempo? El que le sigue. 3 tiempos después. 3 periodos, no 3 tiempos. O sea, perdón. El penúltimo, N-1. N periodos. N-1 periodo. y el último, N. ¿hay N dudas, periodos. niños? No, profe, ninguna. Listo. Si se fijan, se parece un tanto a la expresión que vimos de anualidades o vencidas o anticipadas, pero habría que separar. Todo lo que dependa de A lo deja solito, porque aquí son sumando, ¿no? Aquí esto yo lo puedo separar. Este número es A partido por 1 más I cuadrado, más G partido por 1 más I cuadrado. ¿Me siguen o no? Propiedad de fracciones nomás. Y así sucesivamente. Entonces habría que separar en 2 series. Una que dependa de A, una que dependa de A y otra que dependa de G. Donde G es la gradiente, miren. Voy a poner números. Quiero borrar esto. Quiero borrar esto nomás. Miren, para que se den cuenta. Y pongámosle que esto es 10. Les pregunto, ¿cuánto vale la parte, si se fijan, este pedacito, cuánto vale 200. 100. ese? Lo mismo y así sucesivamente. Ya, fíjense. ¿Y cuánto vale G? Que es la diferencia, la gradiente. La diferencia. 20. ¿Cuánto 20. vale la gradiente? 20 constante. Listo, entonces habría que trabajar con 2 series. Si hacemos ese desarrollo y aplicamos lo mismo que vimos en el caso de anualidades, pero para estos 2 tipos de sumandos, los que dependan de A y los que dependan de G, vamos a llegar a la siguiente expresión o ecuación de valor. P, que es el valor presente, es igual a A más G partido por I. Es un poco más compleja que la otra, pero se obtiene exactamente igual, así que no vamos a perder tiempo en aquello.
Esa es una G, no es un 6. Llegamos a esta expresión, en donde, fíjese, por tratarse de una serie creciente, este pedacito, que fue el que identificaron, representa el mayor o el menor de los flujos de la serie. ¿El mayor? Mayor. Cuidado. ¿Cuánto vale este? 120. ¿Cuánto es ese? ¿Estos son mayores o menores que 100? ¿Mayores? Por lo tanto, la anualidad, esto, queda representado por el mayor o el menor de los flujos. El menor. El menor. El menor. ¿Cuánto vale la gradiente? La diferencia entre términos sucesivos. ¿Cuántos flujos hay en la serie? N o 10. Si me voy aquí a la pizarra, ¿cuántos flujos habrían en la serie? 10. 10. Listo. Y ahí está. Y esa es una ecuación bastante sencilla de manejar. ¿Hay dudas? Después vamos a ver cómo aplicarla, en el ejemplo que me preguntó el compañero. No, aún no. ¿Perdón? Aún no hay dudas. Todo claro. Ya vamos a desafear el mono. Miren, lo que hay que tener claro es lo siguiente. Si se tratara, se aplica la misma fórmula, sea una serie gradiente creciente o decreciente. Misma fórmula, esta. No la puedo marcar, esta. La expresión asterisco. La única particularidad es la siguiente. Si la serie fuese decreciente, sería algo así. Se aplica la misma fórmula, pero en este caso, el mayor de los flujos representa la anualidad, la parte que es una anualidad. Y el único cuidado que hay que tener aquí es que la gradiente, en vez de resultar positiva, cuando puse esto, es lo siguiente. Cuando yo al segundo flujo le resto el primero, ¿cuánto me da la diferencia? Sí. En ese caso, la gradiente es negativa. ¿Cuánto sería? Menos 20. Menos 20. Y al tercero menos el segundo, menos 20. Se aplica la misma fórmula, con la única particularidad, que en un caso como este, cuando es decreciente la gradiente, A queda representado por el mayor de los flujos de la serie. A sería en este caso 90. Y la gradiente sería menos 20. Partido por I y todo lo demás. ¿Me entiendes? ¿Hay dudas? Ninguna. Ya. El único cuidado que hay que tener es tener claro el punto de observación, la fecha focal, o si usted quiere decirlo, el momento en cual usted está parado. Miren, el valor presente P, esto, lo estamos obteniendo aquí. Y la serie, ¿cuándo parte? ¿En qué periodo? El 1. En el 1. Por lo tanto, esta expresión nos permite obtener el valor presente de una serie gradiente uniforme un periodo antes de que comience la serie. ¿Me entiende? Yo La creo que se serie, entiende. la serie parte en el 1
y yo estoy parado en el 0. Por lo tanto, obtengo ese valor presente un periodo antes de que comience la serie. Otra forma de verlo es respecto de la gradiente. La gradiente propiamente tal, ¿en qué periodo comienza? La diferencia, ¿en qué periodo comienza? En el segundo. El En periodo el segundo, por lo tanto, el valor presente se obtiene 2 periodos antes de que comience la gradiente. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? ¿No, profesor? Ya, Profe, sí, yo tengo una. ¿En qué afecta que comience uno antes y la gradiente 2 antes del? depende de qué es lo que tú quieras resolver. En el ejemplo que vamos a ver, suponte, estamos acá, nos preguntan un cierto valor presente, por ejemplo, pero resulta que la serie parte en el periodo 5. ¿Me entiende? ¿Me entiende o no hasta ahí? Sí. Entonces, si yo aplico directamente esta fórmula, conociendo el A, la gradiente, el número de flujo en la serie, etcétera, y yo aplico la fórmula, ese resultado no me va a quedar aquí, sino que me va a quedar un periodo antes de que comience la serie. Si la serie comienza en el 5, este resultado yo lo estaría obteniendo ¿en qué periodo? En el 4. En el 4. Por lo tanto, si me piden encontrar el valor hoy día, a tiempo 0, ¿qué tengo que hacer con ese resultado? Todavía tengo que volver a descontarlo, pero como un flujo único ahora. ¿Durante cuántos periodos? 4. Listo. Eso es. Muy bien. Ah, entiendo. Eso es. ¿Me entiendes o no? Sí, ahora me quedó clarísimo. No. Aquí tienen la deducción en limpio de la fórmula que yo les tiré. ¿Qué es esta? Perdón. ¿Qué es esta? Aquí está un poquito más ordenada. ¿Alcanzan a ver bien los paréntesis? Sí, por supuesto, sí. Ya, miren. Me voy a devolver por una cosa. A ver, lo vamos a dejar para que quede lo de la gradiente decreciente. Vamos a dejar la lámina un instante para que quede en la grabación. Ya, miren. Miren el mono. Miren el mono. Si se tratara de una anualidad, ¿cuánto valdría G? Si de verdad fuese una anualidad, ¿cuánto valdría G? ¿Cuánto es la ¿Cero? diferencia? 0. Sería 0. Si se trata de una anualidad, es porque la gradiente, la diferencia entre términos sucesivos es nula, 0. Entonces, voy a la fórmula de nuevo. Miren, esta fórmula que tenemos aquí incluye a la de anualidad. Si se trata de una anualidad, ¿cuánto vale G? La gradiente, 0. se elimina ese término. Y aquí nos queda n por g, pero g vale 0. Se elimina este término. ¿Y qué nos queda? A partido por i, factor de 1 menos 1 más i elevado a menos n. ¿Se dan cuenta, no? ¿Se dan cuenta? Esta fórmula incluye a la de anualidad. Vencida, pero la incluye. Bien. Vamos a otro tipo de gradientes que existen. Estos de aquí. En este caso, se trata de una serie gradiente ya no uniforme, sino que de tasa constante. ¿Cuál es la idea aquí? Es la misma concepción, pero hay una particularidad. Aquí los flujos ya no varían según una misma magnitud de periodo en periodo, sino que en un mismo porcentaje. ¿Me entiende? Por ejemplo, este podría ser 1000,
1100, 1210, 1331. Y así sucesivamente. ¿Me siguen? Miro esta serie. ¿Se puede tratar de una anualidad si todos los flujos son distintos? No. No. Sigo mirando. Ah, puede ser una serie gradiente uniforme. Calculo las diferencias. Al segundo le resto el primero. ¿Cuánto me da? 100. 100. Al tercero le resto el segundo. 110. ¿Varían siempre en la misma magnitud los flujos? No, va aumentando por cada periodo. No. Entonces, como último truco, me juego. Ah, pero veamos qué ocurre. El valor del año 2 partido por el valor del año 1. ¿Cuánto me da? 1100 partido por 1000. El del año 3 partido por el del año 2. 1210 partido por 1100. El que le sigue partido por el anterior. 1,1. ¿En qué porcentaje varían los flujos de periodo en periodo? 10%. 10%. Listo. Entonces aquí no es la diferencia siempre la misma, sino que la tasa a la cual varían es constante. Un 10%. ¿Hay Entonces, dudas? esta sería una serie geométrica, entonces, profe. Muy bien. La anterior era una serie aritmética. Esto da origen a una serie geométrica. Muy bien. ¿Hay dudas? No, profe. Bueno. Pero aquí sí, quizás viene al caso, podemos distinguir entre los conceptos de vencido y anticipado. Si yo estoy parado acá y la serie parte en el periodo 1, ¿se trata de una serie vencida o anticipada? Listo. Si fuese anticipada, tendría que haber partido aquí con un V sub 0. Y este no existiría. ¿Ya? Entonces vamos a escribir las dos fórmulas. El valor presente de una serie gradiente de tasa constante vencida es igual a P igual P1, el valor del periodo 1, partido por I menos G. Al tiro explico lo que es G. Esta es una G minúscula para mí, ¿eh? Así escribo yo la G minúscula. Si se tratara de una serie anticipada, al igual nos ocurría con las anualidades, sería así, P sub 0, 1 más I, y todo lo demás es igual. I menos G, factor de 1, menos 1 más G, 1 más I, a la N. Estas dos también incluyen a las correspondientes series anualidad. Esto es vencido, una serie gradiente vencida, y esta es anticipada. Si se tratara de flujos iguales, significa que G, que es la tasa, vale 0. Y en tal caso se nos anula la G aquí abajito, y la G ahí es 0. Y llegamos a la fórmula de valor presente, anualidad o vencida o anticipada. Lo que ocurre aquí es lo siguiente.
La ley de formación del número es que el valor del periodo J es igual al valor del periodo inmediatamente anterior, J menos 1, por 1 más G, en donde G es la tasa de variación. En el ejemplo que puse con 1000, 1100, 1210, 1331, era un 10%, es decir, 0,1. ¿Hay dudas? Niños. Niños, ¿hay dudas? No, profe, no hay dudas, profe. Ya. La única particularidad aquí, esta serie, la que tenemos en la pizarra, es creciente o decreciente. Los flujos aumentan o disminuyen. Creciente. Por lo tanto, el G les dice su criterio, ¿será positivo o negativo? Positivo. Positivo. Si la serie fuese decreciente, 1331, 1210, 1100, 1000. Ahí el G me va a resultar positivo o negativo. ¿Los flujos aumentan al 10% o disminuyen al 10%? Disminuyen el 10%, Por lo tanto, G toma valor positivo o negativo. negativo. Ese es el único cuidado que hay que tener. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? Por acá ninguna, profe. Dijeran un poquitito. ¿Hay dudas? En el momento no. Ya, la vamos a dejar un instante para que piense la fórmula. Échele un vistazo. Mm. Última vez que pregunto. ¿Dudas? ¿Dudas? Ya. Ahí va la deducción. Ahí se llega a la expresión. En ordenadito, pero las demostraciones las tienen todos los apuntes, ¿eh? Pero no las voy a hacer de nuevo. En este caso es de una serie gradiente de tasa constante. Creciente. G positivo, ahí está, y es vencido. ¿Ya? ¿Hay dudas? Niños. No, profe, clarito. Ya. La parte teórica Vamos, no. no te En la entendí. la parte teórica no. Pero Ya. hay Y que después aplicar. vamos a tener problemas seguramente al aplicar, pero porque están recién aprendiendo. Profe, Dígame. ¿se puede dar que G sea igual a I? Sí. Muy buena pregunta porque esa se las voy a hacer en un ejercicio en un ratito más. Y ahí no pueden dejar de pensar. En un ejercicio que vamos a desarrollar, les voy a tirar eso. Dame unos minutos. Ya, perfecto. Ya. Un concepto importante y que tiene un cierto correlato con el concepto de renta vitalicia que han escuchado profusamente en estos días,
con todo lo que ha pasado con los retiros, etcétera, la AFP, las administradoras de seguro, qué sé yo, es el concepto de perpetuidad. Este concepto es la composición de lo siguiente, de otros dos vocablos: anualidad con una vida útil perpetua. ¿Qué significa perpetuo, según lo que ustedes conocen? No sé, es como de por vida, ¿no? De por vida, por siempre. Listo. Y eso lo vemos matemáticamente cuando algo es perpetuo. ¿A qué tiende el número de periodos o de flujos en la serie? ¿Cuántos tienden a ser? Infinitos. Infinitos. Listo. Eso es todo. Entonces lo que hacemos es, pensando en una anualidad por un horizonte perpetuo, voy a la fórmula de valor presente de una anualidad vencida. Sabíamos que era a partido por I, factor de 1, y esto lo voy a escribir de otra manera ahora para que le quede un poquitín más claro. Es lo mismo que tengo ahí arriba en ordenado. ¿A qué tiende el n cuando se trata de algo perpetuo? Infinito. Infinito. Este número, 1 más i, 1 más la tasa, ¿usted cree que es mayor o menor que 1? Solo este término, lo que está dentro del paréntesis aquí, ¿es mayor o menor que 1? Mayor que 1. Mayor. Tanto, cuando yo aplique límite, porque esa es la idea, aquí tenemos que aplicar límite. Al aplicar límite me va a quedar un número 1 partido por otro número que es mayor que 1 en donde n tiende a infinito. Este cociente, esta división, ¿a qué tiende? Cuando usted divide el número 1 por un número que tiende a ser tremendamente grande. ¿Cuánto Cero. tiende? Eso Bien. tiende a 0. ¿Y qué nos queda? 1 menos 0. 1. A partido por I por 1. A partido por I. Ahí está. Ese es el valor presente de una perpetuidad vencida. ¿Hay No dudas, hay que irse a la, niños? hay que irse a la renta vitalicia. No te entendí, ¿qué? No hay que irse a la renta vitalicia. Bueno, ese es otro tema. Si queréis, después en otra clase podemos, o antes de una clase podemos conversar de este tema. Ya. Y si se tratara de una perpetuidad anticipada, recuerden, en ese caso el valor presente de una anualidad anticipada es este. De nuevo, aquí al aplicar límite, ¿a qué va a tender esto? Cuando n tiende a infinito. 0. Cero lo mismo. Y nos va a quedar 1 menos 0, 1. 1. Y nos queda entonces que el valor presente será A por 1 más I partido por I. A por 1 más I partido por I. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe, ninguna. Ya. Y para terminar con la teoría, vamos a este último concepto. ¿Alcanzan a ver bien la ecuación que aparece arriba? Sí. Niños, ¿la ven bien? Sí, profe, se ve bien. Ya. Ocurre que en interés compuesto siempre debemos trabajar con las tasas de interés efectivas, que es la que de verdad me van a cobrar o me van a pagar, según yo sea deudor o acreedor.
¿Entienden esa idea? Nada más que esa idea. Siempre debemos trabajar con lo que de verdad nos van a pagar o cobrar en términos de tasa. Y ese es el concepto de tasa de interés efectiva. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, no se preocupe leer, si ahora yo voy a explicar lo que sigue. Entiendan esa idea nomás. ¿Hay dudas? No, profesor, no hay dudas. Profe, lo voy a repetir que justo me caí. Es la tasa de interés efectiva es la que de verdad te van a terminar pagando o cobrando, según tú seas acreedor o deudor. Punto. Eso. Gracias. No es más que eso. Ni menos tampoco. ¿Alcanzan a ver bien la expresión? ¿Alguien me la puede leer? Profe dice 1 más tasa de interés es igual a 1 más R partido por T, eso elevado a T. Listo. Y es la tasa de interés efectiva en el periodo de pago. Ese periodo de pago no siempre, generalmente es un año o el año. A ver, esta diferencia entre lo efectivo y lo nominal, ¿se acuerdan o no sé si se acuerdan? Pero hoy día todas las empresas, las que actúan, entre comillas, como una institución financiera, están obligadas a informar del CAE. ¿Han escuchado hablar del CAE? No el crédito con aval del Estado, no me refiero a la cuestión de la educación, sino que Sí, en las transacciones comerciales. sí, al final nunca he entendido que él cae. Ahora lo vais a entender, después de esta clase. Después de este tópico siquiera, ni siquiera de la clase. Después de esta cosita que voy a explicar ahora. El CAE es el costo anual equivalente, o costo anual efectivo, como quieras. Lo que de verdad te van a cobrar al año, en términos de tasa de interés. ¿Me sigue? Sí, Listo. Por eso hablo de que generalmente es el año. Y aquí hay que tener el siguiente cuidado en las tasas, cuando usted las lee o se las informan. Si estamos hablando generalmente del año, independiente que puede que no sea el año, pero no hay problema. Siempre que coincida, por decirlo así, y de manera vulgar y gentil, toda tasa de interés tiene dos apellidos, que son el periodo de pago y el periodo de capitalización, conversión, convertibilidad o de interés propiamente. Cuando dichos apellidos coinciden, se trata de una tasa de interés efectiva. Por ejemplo, una tasa del 12% anual con conversión anual. Una tasa de interés del 12% anual con capitalización anual. ¿Me sigue? sí. Pero las más de las veces, algunas veces, para no ser tan exagerado, soy un poquito exagerado, algunas veces nos dan tasas nominales. Y ahí se producía el problema con lo que de verdad terminaban cobrando las casas comerciales. A usted le decían una tasa, por ejemplo, del 12% anual con conversión semestral. A de año, anual. Anual semestral. ¿Qué es lo que significaba? Que usted, si bien puede que tuviese una frecuencia de pagos o de depósitos, lo que quiera, anual, los intereses se iban a devengar cada semestre. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Si yo
me endeudaba a esta tasa, lo que pasa es que me iban a cobrar y cargar en la cuenta los intereses cada semestre. Y usted sabe que en el caso de interés compuesto, los intereses de un primer semestre devengan o no interés para el segundo semestre. Según lo que hemos visto hasta el minuto, cuando dedujimos la fórmula de valor futuro de un cierto valor presente bajo la capitalización de interés compuesto. Esto lo que significa es que de verdad, a usted lo que le iban a cobrar era un 6% semestral. Si usted luego, a partir de esta expresión, la que punteé, achuré, calcula la tasa anual, no es el 12, es el 12,36. Entonces ahí se producía esa diferencia y que terminaba por enredar a los que el común de los chilenos somos deudores. ¿Me siguen hasta aquí? Sí. Lo vamos a ver por números. R es la tasa de interés nominal en el periodo de pago. ¿Y qué apellidos tiene esta? Periodo de pago, periodo de conversión. Pero no son iguales. Anual, semestral. Esa es una tasa nominal. No es lo que de verdad le van a pagar o cobrar. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Cómo resolvemos el problema? De la siguiente manera. Reconvirtiendo la tasa nominal efectiva. ¿Cómo? De la siguiente manera. Dado esto, en este ejemplo, yo me pregunto, ¿cuánto vale T? ¿Y qué es lo que es T? El número de veces que el periodo de capitalización, conversión, convertibilidad o interés está contenido en el periodo de pago. Y me pregunto entonces, ¿cuántos semestres hay en un año? ¿Qué me 2. respondo? 2. T valdría 2. ¿Y qué es lo que es el cociente R partido por T? R partido por T es la tasa de interés efectiva en el periodo de capitalización, conversión, convertibilidad o interés. ¿Y qué dimensión tiene? Periodo de conversión, periodo de conversión. En nuestro ejemplo, si la tasa nominal R es del 12 anual con conversión semestral, dado que T es 2, ocurriría lo siguiente: la tasa de interés siempre I latina, minúscula, tasa de interés efectiva. R, la nominal. La tasa de interés efectiva sería el 12 partido por el número de semestres que hay contenido en un año, por 2. Y eso nos llevaría a que la tasa de interés efectiva sería de un 6% semestral. Y por lo tanto, si ahora yo quisiera calcular la tasa anual, me devuelvo con la expresión que está churado en rojo. 1 más la tasa anual va a ser igual a 1 más la tasa nominal dividido por T, todo eso elevado a T. ¿Alguien me puede calcular y ahí 1,06 al cuadrado menos 1? Eh, 0,1236. ¿Te dio eso? Sí, A mí me dio 1,12. Sí, pero quítale el 1. Este 1 que está sumando aquí pasa valor Ah, pelado. perfecto. Despejó al tiro. Sí. Es más rápido, más rápido. 0,1236 también. En el fondo, la tasa de interés efectiva anual que me están cobrando no es el 12, sino que es el 12,36. Y por eso que habían esos reclamos. Y de allí en adelante, las empresas, el sector retail y algunas otras, están obligadas a informar de la tasa efectiva, que es el CAE, costo anual equivalente.
¿Hay dudas hasta aquí? Todo perfectamente claro. Y lo que siempre deben aplicar en interés compuesto es encontrar el perfecto corte. Vean un ejemplo como este, con estos números que pusimos allí. Y ahora yo le digo, usted tiene una cuenta corriente, perdón, una cuenta de ahorro en la cual va a ir haciendo depósitos semestrales. ¿Qué tasa de interés efectiva debe concebir para cualquier cálculo? ¿La tasa de interés efectiva anual o la tasa de interés efectiva semestral? ¿Qué les dice el criterio, el juicio? La ¿El semestral. semestral? Obvio, siempre hay que trabajar en perfecto correlato entre la frecuencia en los flujos y la tasa de interés efectiva pertinente. ¿Hay dudas? No, profe, Luis. aún no hay duda. Y para terminar entonces, capitalización continua. Observen lo que va ocurriendo. Miren. El concepto de capitalización continua significa que los intereses se devengan en forma instantánea, de instante en instante, de segundo en segundo. ¿Qué significa eso? Pregúntese. Nos dan una tasa anual, el 12% anual, con conversión según un cierto periodo. Anual, periodo de conversión. Si me dicen un 12% anual, coincide lo nominal con lo efectivo. Siempre que la T, sea igual a 1, coincide lo efectivo con lo nominal. ¿Cuándo se producen las diferencias? Cuando el periodo de conversión es menor al periodo de pago. Entonces, fíjese, vamos a ver con, no tengo una hoja en blanco, a ver, ahí cabrá, con buena voluntad aquí nos va a caber. Que después vemos la fórmula. Este es el periodo de conversión. Vamos a suponer esa tasa, ese dato. El año, el semestre, el trimestre, el día y lo continuo. Y aquí nos vamos a preguntar cuánto vale T, cuánto es R partido por T y cuánto sería la tasa de interés efectiva anual con conversión anual. Si T, el periodo de conversión es el año, ¿cuántas veces está contenido el año en el año? ¿Cuánto es T? 1, Si es el semestre, 2, si es el trimestre, 3, jeje. 4, profe. 4. Día, y no tengamos problemas si año bisiesto o no bisiesto. Tírenle un número, cualquiera de los dos. 365. Ya. Y si el, perdón, si el aquí me equivoqué, ¿eh? Si el periodo de conversión es continuo, de instante en instante, de segundo en segundo, ¿cuántos segundos hay en un año? ¿Alguien me puede hacer ese número? Casi infinito.
tiende a un número más grande que muy grande. ¿Alguien me 30 lo puede? millones. 31 Un millones. número, 31.536. le vamos a poner infinito para hacer la cortina. Calculamos el R partido por T. Esto es R. Cuando no coincide periodo de pago con periodo de conversión, es una tasa nominal. R partido por T. 0,12 partido por 1, 0,12. Ningún problema. La tasa de interés efectiva anual, el 12. Cuando coincide periodo de conversión con periodo de pago, no hay problema. Lo nominal coincide con lo efectivo. Acá ya tenemos problema. ¿Cuánto sería la tasa de interés efectiva semestral? El 12 partido por 2. Si fuese trimestral, el 12 partido por 4. El 12 partido por 4. 3% trimestral. ¿Alguien me hace 0,12 partido por 365? 3.2 elevado, o sea, 3.2 por 10 elevado a la menos 4. 1, 2, 3, 4 parece que me estáis diciendo algo así. Sí. 0,00032. Ya. Y es infinito. ¿A qué tiende esto? 0,12 partido por infinito a 0. Vamos calculando las tasas de interés efectivas anuales en cada uno de estos casos. Hay que aplicar la expresión de arriba. 1,06 elevado a 2 menos 1, el 0,1236, me dijeron hace un ratito. ¿Siguen hasta ahí o no? Sí. En el tercer caso, trimestral, 1,03 elevado a 4, menos 1. ¿Cuánto es 1,03 elevado a 4 menos 1? 0,06. Oh. Tiene que ser el 12,50 y tanto, yo creo. 1,03 elevado a 4 menos 1. Claro, 0,1255. 0,1255. Después, 1,00032 elevado a 365. A mí me da el 12,747. Finalmente, 1 por más un número muy chiquitito elevado a infinito, eso va a tender, es capitalización continua, al 12, aproximadamente al 12,75. Si observan, a medida que el periodo de conversión se hace más chiquitito, es decir, más frecuente, ¿qué tiende a ocurrir con la tasa de interés efectiva anual? ¿Tiende a aumentar o disminuir? Aumentar. Tiende a aumentar. Y ese era el problema de los cobros en las casas comerciales, porque nos daban una tasa del 12% anual, por ejemplo, con capitalización mensual. Entonces uno decía, un 12%, no, era un 12,70 y tanto por ciento. Y por lo tanto uno pagaba muchos más intereses que los que creía. ¿Hay dudas? Ninguna. ¿Hay dudas, niños? Bueno, el concepto de capitalización continua viene aquí. De nuevo hay que aplicar límites.
Pero ahora le aplicamos límite a esta expresión, no a lo que vimos en perpetuidades. Límite de 1 más i igual al límite, cuando t tiende a infinito, de 1 más r partido por t elevado a t. Al aplicar el operador límite a este término, que no depende de t, queda igual, 1 más i. Al aplicar límite aquí, lo que hacemos es una sustitución de variables. Lo mismo que vieron en matemática cuando vieron L'Hopital, antes de entrar a derivadas. Al sustituir variables, hacemos este reemplazo, sea r partido por t igual a 1 partido por h. Entonces reemplazamos r partido por t igual a 1 partido por h, y todo eso elevado a t. ¿Pero qué es lo que es t? R por h. Y aquí aprovechamos la propiedad de potencia. Y al aplicar límite a esta expresión, 1 más 1 partido por h elevado a h, esa es la constante e. Por lo tanto, el número que nos queda es que 1 más i es igual, en capitalización continua, a e elevado a r. De donde, si usted quiere, y la tasa de interés efectiva anual en capitalización continua es igual a e elevado a r menos 1. A los que han visto el material que tienen en el curso, los que han entrado a U-Virtual. Para cada unidad tienen un apunte. En el apunte de la unidad 1, al final, tienen 2 formularios. Uno en tiempo discreto, que serían todo referido a estos términos, a la tasa, al 1 más i, ese es el factor de conversión, y también tienen un segundo formulario que es en tiempo continuo. Son las mismas fórmulas que conocemos, con la única diferencia que en donde aparece i se reemplaza por e elevado a r menos 1. Por esto. Cuando teníamos recién hace un ratito el valor presente de una perpetuidad vencida, si se acuerdan, era a partido por i. ¿Me siguen hasta ahí? Si estuviésemos trabajando con capitalización continua, el valor presente de una perpetuidad vencida en el caso de capitalización continua nos quedaría a partido por e elevado a r menos 1. Donde aparezca ahí se reemplaza por e elevado a r. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe. No hay Ahora vamos a duda. ir a puro aplicar. Hacemos el recreo ahora y después vamos a resolver ejercicios. Ok, profe. Ok, profe. Tengo las 20:03. A las 20:20 Ya, profe. Ok. Por acá vamos, sí, profe. vamos con este ejercicio. Léanlo. Léanlo y piensen.
Ahí les tiene una ayuda. ¿Qué harían? Profe, en el primero habría que determinar primero la tasa de interés efectiva. Sí, Y después aplicar una fórmula de interés compuesto a anualidad. ¿qué anualidad? La verdad no sé, Piensen, ahí tengo una por verdadera eso, duda. piensen, léalo bien. Ahí ya les tiene una ayuda con el monito. Habría que hacer la conversión, profe. Sí, pero primero Del- piensen. ¿Qué harían? Y después analicen los datos. O analicen los datos y díganme qué harían. ¿En qué fecha le conviene hacer la comparación? Nunca olviden lo que ya hemos anual. visto. No, ¿en qué fecha? Se tiene que cumplir esto. Valor presente ingreso, valor presente egresos. ¿En qué fecha les conviene pararse? Dada la información. El periodo cero. Piensen bien, por niños. Basta leer para darse cuenta. ¿Dónde tiene un dato cierto? En los 6 En años, los 6 años. Eso. En el año 6. Usted sabe que va a poder retirar cuántas monedas. 1 millón de pesos. Listo. ¿Y cómo va a lograr juntar ese milloncito de pesos? Con los intereses. No solo con los intereses. No es solo con los intereses, son los depósitos más los intereses. Ahora entiendan lo que leen. Estos son cuestiones de lo cotidiano, del mundo real, de la vida. ¿Cómo va a Los lograr depósitos más los intereses. ya, pues? Entonces, identifiquen cada uno de los depósitos. El depósito 1, ¿cuáles son los datos relevantes? Depósito 1 fue 300.000.
Ya tenemos el monto. ¿Y qué más datos nos dan? La La tasa de tasa de interés interés anual. anual. ¿Es nominal o efectiva? Nominal. Anual con conversión semestral. El Semestral. depósito 2. ¿De cuánto es? Y 200 ahí nos mil. dan una tasa de interés efectiva o nominal. Efectiva. 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 Y el depósito 3, ahí me equivoqué, puse 2 veces 2. $100.000. Y nos preguntan por una tasa de interés efectiva o nominal. Efectiva. Lean bien, por niños. Nominal. Nos dicen una tasa anual con Anual. conversión, Mensual. por lo tanto, ¿es efectiva o nominal? Nominal. 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 Ya, pues cabros, no pueden dudar si lo vimos hace 20 minutos. Nos preguntan por una tasa que sea anual con conversión mensual. Listo. ¿En qué fecha se va a parar? ¿Dónde le conviene hacer la comparación? Esta. ¿Dónde tiene un dato cierto? A los 6 años con el retiro del millón de pesos. Listo. Por lo tanto, hay que capitalizar o descontar los flujos aquí. Capitalizar. Capitalizar. Hay que llevarlos todos a qué año. Al sexto. 6. Ya. Y ahí se nos tiene que cumplir entonces que el $1.000.000, lo que vamos a poder retirar, el ingreso, tiene que ser igual a los egresos en esa fecha. El depósito 1, 300.000. Cuidado, ahí nos dan una tasa nominal. Siempre debemos trabajar con las tasas de interés efectivas. Claramente aquí podemos fácilmente calcular una tasa efectiva. ¿Qué tasa efectiva es la que podemos calcular, dada la información? La de los 200.000. La segunda, la B. No, niño, estoy en el primer depósito. Nos dan esta tasa, pero siempre tienen que trabajar con las tasas de interés efectivas. ¿Cuál es la que puedo calcular rápidamente con ese dato? Semestral. La semestral. ¿A cuánto ascendería la tasa semestral? 0,025. 5 partido por 2. No es tan difícil. Primero básico. Pero cuidado, como estoy tomando la tasa semestral, me obligo a medir el tiempo. ¿En qué? ¿En semestres o en años? Semestre. ¿Cuántos semestres hay en 6 años? 12. El segundo depósito. Ahí está. Está depositado una tasa de interés efectiva o nominal. Efectiva. Listo. Pero es una tasa de interés efectiva semestral. Por lo tanto, debo medir el tiempo en semestre. ¿Cuántos semestres hay en 6 años? 12. Más el tercer depósito. Y es que entendieron la expresión de hace un rato. Quieren entender. Me están preguntando por esta.
una tasa anual con conversión mensual. Por lo tanto, si la quiero, recuérdense, R partido por T representa la tasa de interés efectiva en el periodo de conversión. ¿Y cuál es el periodo de conversión que me están preguntando? Mensual. Por lo tanto, trabajo con ese concepto, más R partido por. ¿Cuántos meses hay en un año? 12. Y como este número, R partido por 12, es la tasa de interés efectiva mensual, me exijo medir el tiempo en qué. Mensual. Meses. En Meses. 6 años. ¿Cuántos meses hay? 72. Listo. Eso es todo. Ahora ya viene solo la matemática. Aquí, si quiere, por simplicidad, podemos dividir todo por 100.000, dado que las magnitudes, 1.000.000, 300.000, 200.000, 100.000, es divisible por 100.000. Entonces nos va quedando 10 es igual a 3 por 1,025 elevado a 12, más 2 por 1,06 elevado a 12, más 1 por 1 más R partido por 12 elevado a 72. Estos son números. Esto y esto es un número. Lo paso hacia la derecha. ¿Cómo? Hacia la izquierda, digo. ¿Cómo pasan? Dividiendo. Dividiendo. Buena, buena. ¿Cómo van a pasar dividiendo si estáis sumando? Cabros, sáquense el balde. Esto está sumando. ¿Cómo lo paso para el otro lado? Restando. Y esto, También restando. ya. Ahí me equivoqué. ¿Ah? ¿Qué propiedad, qué herramienta matemática podemos ocupar aquí para ir despejando R? Profe, raíz. Sí. Sacamos raíz. Entonces nos va a ir quedando. Voy a cambiar el orden. 1 más R partido por 12 es igual a raíz 72
de 10 menos, para no perder números en el interín. Por eso lo podemos hacer todo de una. Después, el 1 aquí está sumando. ¿Cómo lo paso hacia la derecha ahora? Hay que Restando. empujar R. Ah, Restando, profe. el 2 se está dividiendo. ¿Cómo pasa para el otro lado? Multiplicando. Entonces, finalmente nos va a quedar que R es hoy que me quedó chueco. ¿Ah? Raíz 72 de 10 menos 3 por 1,025 elevado a 12 menos 2 por 1,06 elevado a 2 menos 1. Pero todo eso está multiplicándose por 12. y esto implica que R es, ahí tienen que despejar. A mí me dio 0,111. Efectivamente. Es decir, y ahora la voy a expresar, este es el cálculo. Eso significa que la tasa es del 11,1%, pero ahora la expresamos. R es aproximadamente entonces el 11,1% anual con conversión Mensual. mensual. Eso es. Digiéranlo. ¿Hay dudas, niños? ¿Hay dudas? No de la cuestión matemática, sino de la formulación del problema. ¿Hay dudas? Por mi parte no, profe. Niños, ¿hay dudas? No, profesor. Bueno, si dicen que no tienen duda, seguiremos.
Vamos Profe, con esto. Dígame. una, una pregunta muy simple. Entonces, ¿no es necesario cambiar si un interés nominal o... porque en algunos era efectivo y otros nominal. No es Sí. necesario dejarlos todos efectivos, todos nominales, solamente hay que dejarlos representados. Es que depende qué es lo que te pregunten. Ah, ya, Acá ya. me estaban pidiendo una tasa nominal. No me están pidiendo la tasa de interés efectiva anual, me están pidiendo una tasa nominal. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Por lo que ya dije más de una vez. Tiene que coincidir periodo de pago con periodo de conversión para que sea efectiva. Cuando no coinciden, es nominal, y aquí me piden la nominal. Acá me dan una tasa de interés nominal anual con conversión semestral. La debo reconvertir. Y aquí hubiese dado lo mismo, trabajar con la tasa anual o semestral, pero la que fácilmente puedo calcular, dado este dato, R005 anual semestral, siempre R partido por T es la efectiva en el periodo de conversión, el semestre. Y eso es 0,05 partido por 2, semestral, semestral. Esa es Ah, una ya. tasa de interés Eh, efectiva. Y mido el claro, tiempo el semestre. claro, esa era mi duda. Entonces, para hacer, para trabajar igual todo hay que pasarlo a efectiva para poder hacer el cálculo, pero Siempre, claro, eso lo dije, ya, siempre debes trabajar con tasas de interés efectivas. Pero perfecto. cuidado, no malentiendan. Sí. Esta es una tasa de interés efectiva. Pero cuidado, esa tasa es una tasa de interés efectiva ¿en qué periodo de conversión? En el año 6. Meses. No, no. ¿En qué Ah, periodo? ¿Con qué frecuencia? Con meses. Meses. Esta es la tasa de interés efectiva mensual. Por lo tanto, mido el tiempo en meses. meses. Siempre deben encontrar el perfecto correlato entre la tasa de interés y la frecuencia o la temporalidad. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Ah, claro, entonces si hubiesen preguntado anual, convertible anual, ahí hubiese puesto un 1 No, abajo. no basta poner un 1. No basta poner el 1, sino que aquí, bueno, pone el 1, pero ahí te Ujú. exiges, como estás trabajando con una tasa de interés efectiva anual, te exigirías medir el tiempo en qué. En años. Ya. Ahí ¿Hay sería, claro, dudas? arriba sería 6. Ya, perfecto. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Niños, vamos con este.
¿Se dan cuenta? Será el valor presente de 8 pagos iguales? ¿Eso qué connota? ¿De qué se trata? Según lo que hemos visto hasta la clase. Anualidad. Anualidades. ¿A cuánto asciende la anualidad? $50.000. Cada Cada semestre. ya. Cada semestre. Listo. Por otro lado, la tasa que nos dan es una tasa de interés efectiva o nominal. 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 Nos dan una tasa nominal y que es igual a 0,10 anual con conversión Trimestral. pero la frecuencia en los flujos, ¿cuál es? Semestral. Por lo tanto, requerimos trabajar con una tasa de interés efectiva. ¿Con cuál? Semestral. Semestral. Listo. De aquí podemos inferir al tiro qué tasa de interés efectiva. Al tiro, mediante una operación matemática sencilla. Dado el dato, ¿cuánto vale T? 4. 4. ¿Cuál es la que puedo calcular al tiro sin hacer una gran operación matemática? Multiplicarlo por 2. No. Cabros, no entienden nada. Lo que hicimos recién en el ejercicio anterior. ¿Cuál tasa puedo calcular rápidamente? Aquí, dado estos dos datitos. Niños, ¿cuál tasa podemos calcular en forma inmediata? Niños, ¿cuál tasa pueden calcular en forma inmediata? Que fue lo mismo que hicimos recién en el ejercicio anterior. La tasa efectiva. ¿Cuál? La anual. Anual. No. ¿Cuál es la que se calcula inmediatamente con estos dos datos? La efectiva, pero Tasa de- trimestral. ¿Por qué semestral si te están diciendo trimestral? Profe, le dije trimestral yo. Perdón. La efectiva trimestral. Al tiro se calcula. ¿Cuántos días partido por 4? 4,1. 0,025. Y esa tasa es trimestral con conversión trimestral. Pero ahora tengo que pensar, los depósitos los vamos a hacer cada semestre. Por lo tanto, ahora tengo que ir desde el periodo que tengo aquí, que es el trimestre en términos efectivos al semestre. Me hago la pregunta al revés ahora. ¿Cuántos trimestres hay en un semestre? 2. 2. Listo, métanselo bien en la cabeza. Entonces, conocida
Ahora voy del trimestre al semestre. Del trimestre al semestre. Del trimestre al semestre. 1 más la tasa de interés efectiva semestral será igual a 1 más R partido por T. ¿Y cuántos trimestres hay en un semestre? 2. 2. Por lo tanto, ¿cuál es la tasa de interés efectiva semestral? $0,05. No, pero cabro. El concepto de interés compuesto, pues si lo vimos en la primera clase. Es ese número, no sé cuánto es, no me interesa, pero no quiero perder decimales. Por lo tanto, voy a trabajar con este número por tasa de interés semestral. Este es un número, es el 5 y tanto, no sé. Pero para no perder decimales voy a trabajar con ese número. Y después basta aplicar la expresión de valor presente de una anualidad nomás. A partido por I 1,025 al cuadrado menos 1. Factor de 1 menos 1 más I el 1 pasa para allá sumando, me queda 1,025 al cuadrado. Y todo eso elevado al número de flujos. ¿Cuánto? Y con signo negativo. ¿Cuántos flujos hay en la serie? Aquí. 8. Elevado a menos 8. Listo. Ahora, por propiedad de potencias, ¿esto cuánto es? Menos 16. Listo. No es que sean 16 flujos. ¿Cuántos flujos son? 8. 8. Lo otro es una cuestión matemática nomás. Y ahí me va a quedar elevado a menos 16. Niños, a efecto de obligarlos a estudiar, y lo conversamos la primera clase respecto a los controles. La próxima semana es el primer control. Hay que calcular ese número, ¿eh? No sé cuánto es. A mí me dio 136.003 pesos, coma No, uno. revisa, revisa, no puede ser. Sí, me comí un paréntesis. 322.345. 46. 46, sí, aproximado. ¿Hay dudas?
¿Hay dudas? O sea, más que nada, lo más dificultoso es el tema de poder hacer, el tema este de hacer calzar bien los tiempos, ¿sí, no? No, sí, de eso no tiene ninguna dificultad. Sí, pero por alguna Estás razón como que... concentrado, sí, porque por un lado están aprendiendo y por otro están un poquitín desconcentrados, no quieren entender lo que leen. Basta entender lo que están, guay, basta entender lo que están leyendo. Vamos con la pregunta B. ¿Cuál será el valor presente de 4 pagos de 30.000 pesos que serán recibidos después de 1, 2, 3 y 4 años respectivamente? En este caso, ¿cuál es la frecuencia en los flujos? ¿Con qué periodicidad hay que ir haciendo los pagos de 30 lucas? ¿Valor futuro? Hablo, pero entiendan lo que les pregunto. ¿Con qué periodicidad hay que hacer pagos de 30 lucas? Cada un año. Cada un año. Cada año. Sí, Al cada año, año. al año. Por lo tanto, como la frecuencia en los flujos es anual, ¿qué tasa de interés efectiva requiero? Anual. Anual. Y nos dan una tasa nominal trimestral. Aquí está. Calculamos la efectiva trimestral y me devuelvo. Ahora, debo encontrar la tasa de interés efectiva anual. Y esta es la tasa de interés efectiva trimestral. Eso de ahí. Y me devuelvo. ¿Cuántos trimestres hay en un año? 4. 4. Cuatro. 4, 4, 4, 4. ¿Y cuántos flujos hay en la serie? 4. Y falta el 1. Eso es todo. En este caso son 30.000 pesos anual. Por lo tanto, se requiere la tasa de interés efectiva anual. Y conozco la efectiva trimestral. Pero fácilmente podemos responder. ¿Cuántos trimestres hay en un año? 4. Y aplicamos
esta expresión y llegamos a la tasa anual. ¿Hay Profe, dudas? me dio 94.316. Me suena ese resultado. Sí, a mí me dio lo mismo. Pesos. ¿Hay dudas? Miren, y en este caso, en vez de 1, 2, 3 y 4 años, para que me den la respuesta verbal nomás, no lo vamos a calcular. ¿Cuál será el valor de 30 lucas que serán recibidos después de 1, 2, 3 y 4? Bienios, 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 bienios. ¿Cómo convertimos esta tasa trimestral efectiva a una tasa efectiva en el bienio? ¿Cuántos trimestres hay en un bienio? 8. 8. 8, 8, 8, 8, etcétera. Listo. Eso es, si no tiene gran complejidad, pero ¿hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Hay que estudiarnos un poco. Eso es. Y tal cual lo dijiste, un poco. Si estudiando un poquito, no les debiera ir mal. Vamos a ir al difícil, que fue el que me preguntó el compañero. Léalo. Y con este yo creo terminamos la clase, porque aquí nos vamos a demorar harto. Léalo.
¿Ya lo pensaron? Yo creo que sí, profe. No sé si mis compañeros ya lo leyeron y lo pensaron. Sí, tírate. ¿Yo? Sí. Yo digo que un valor presente de serie gradiente a tasa vencida. Y No, que no, no, parece, no invente esos conceptos. Yo nunca hablé de eso. pero si lo estoy leyendo del apunte. No, lee bien o entiende bien lo que me dijiste entonces, porque está mal dicho. Serie gradiente uniforme creciente. Eso sí. Y dice que al año, durante los primeros 5 años no hay pérdida y después del quinto hay pérdida. Entonces hay que pararse desde el año 5, pararse desde el año 5 y ver si del año 5 al año 10 cuánto hay de pérdida y después del año 5 al año 15. Ah, pero antes tienen que pensar. Antes de decir el cómo resolver, piensen. Para que vaya previendo sobre la base de qué indicador va a trabajar. Y cuidado en lo que me has dicho, que puede estar correcto, quizás te faltó ahondar en otras cuestiones, pero si usted observa, aquí lo que usted tiene que hacer es darle el juicio a alguno de los dos caballeros, Claro. al gerente de finanzas o al gerente de operaciones. Pero si observan, hay un atributo que es distinto para cada uno de ellos. ¿Cuál? Uno lo ve por la maquinaria y el otro ve por la plata, No. ¿no? Niños, entiendan lo que leen. ¿Cuál es el atributo distinto en el pensar de cada uno de ellos? El tiempo en el cual Los se años de efectúa el cambio. cambio. Los años del cambio. Pero cuidado, entiendan lo que me dicen. Cuando usted me dice los años del cambio, significa que se puede volver a instalar la cañería en el tiempo, sí o no. Niños, no es difícil la pregunta que estoy haciendo. La cañería sí se puede cambiar en el tiempo. Se puede cambiar. Y si observan, ¿cuál es el horizonte mínimo que nos permitiría hacer comparable la decisión de uno y de otro gerente? A lo menos la ¿Los 10 empresa años? que transporta gas, a 5 lo años. menos, ¿cuántos años quiere estar en el negocio?
5 años, 10. ¿no? 10. Están absolutamente bloqueados, cabros. Yo creo que vamos a llegar hasta aquí nomás. Si el gerente de operaciones tiene la razón y cambia la cañería, a lo menos ¿qué ciclo de años va a lograr completar? ¿Cuántos años? ¿15? No puede ser. No están entendiendo nada de lo que leen. Si el gallo la cambia cada 15 años, a lo menos, ¿cuántos años va a estar en el negocio? Según él. ¿30? 30, po. A lo menos va a ser un cambio. 15 más 15, 30. Eso significaría que para empatar con la opinión del otro, el de finanzas, ¿cuántas veces debiera cambiar la cañería? Tres. Yo no sé cómo explicarle, ya no creo que me voy a dar en esto. ¿Cuántas veces tendría que 2. cambiar? 2. 2 veces. Ya. Entonces hay un atributo que nos molesta. ¿Cuál es? El tiempo que concibe uno y otro. Y esto tiene que ver con una cuestión que debieran conocer desde economía. En la estructura de costos de una empresa, ¿qué tipo de costos existen? Costos fijos, costos evitables, costos variables. ¿Se refiere Ya, a eso? sí. ¿Qué tipo de costos existen? Son dos. Díganmelo. El costo total, ¿cómo se compone? Niño, en la estructura de costos de la empresa, ¿qué es lo que vieron en economías? ¿Qué costos existen? ¿Directo y variable? ¿A eso se refiere? Es que me estáis mezclando cuestiones de contabilidad y costos con cuestiones económicas. ¿Qué tipo de costos existen? En economía estamos hablando. ¿Con qué tuvieron economía? Marco Jaboa. Ya, pues si esto lo vio, ¿qué tipo de costos existen en una empresa? En la estructura de costos de cualquier empresa del mundo real, ¿qué costos existen? Bien, creo que una pérdida de tiempo, niños. Nos vemos el próximo miércoles. Recuerden el control. Adiós.